Don Camilo, usted mencionó en el paso la palabra descentralizar y usted sabe que también a propósito estamos en esta mirada de descentralización. Usted fue senador 8 años por la región de los lagos, por lo tanto de haber sabido la sensación que tenemos en las regiones y esta mirada hacia el centralismo que permanentemente tenemos. En este momento ya se generó una discusión, entiendo que hay una comisión también de descentralización en el país que está generando algún insumo. Desde las regiones también se están haciendo algunas conversaciones, en fin, presentando proyectos. Sin embargo, nosotros somos un país súper centralizado, pero más allá de la centralización administrativa, que de por sí existe, ¿no? Que viene casi de la colonia, pero también existe una cultura de la centralización. En general, las regiones pedimos centralización, pero lo primero que hacemos, vamos al centro A preguntar a Santiago. a preguntar a Santiago. Y hay como una cultura, una mentalidad respecto a la descentralización. Yo quisiera consultarle, ¿cuáles cree usted que deberían ser los principales elementos en una futura cartera de medidas para poder generar descentralización? Algunos han señalado, incluso desde aquellos que plantean la posibilidad del federalismo, ¿no? Generar federalismo atenuado, potenciarlo aún mayor los gobiernos regionales con la misma estructura. Se avanzó en el proceso de la elección de los consejeros regionales, sin embargo todavía la ley de atribuciones para ello no está, entonces hay todo ahí una tierra de nadie. De esa mirada, ¿cuál es su perspectiva también? Mire, para serle bien franco, yo no creo en los procesos que son hechos desde arriba. Cuando por ejemplo, las regiones autónomas en España son el resultado de su historia, ¿no? El país se hizo así. Es decir, todos sabemos que el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando de Aragón permitió la unión de sus reinos y eso permitió instalar la base de lo que posteriormente fue España, ¿no? A partir de allí se generó el núcleo organizador del Estado de España, ¿no? Que fue capaz de derrotar a los moros, como se le decía en aquel periodo, de extender el reino. No fue capaz de unir a toda la península en un solo país, porque tuvo que aceptar a Portugal como una nación independiente, separada, ¿no? Es decir, las naciones tienen una historia. Yo no me hago parte de nada que no sea hijo de un proceso histórico. Yo no creo en los que venden pomás, por así decir, en el sentido de que inventan fórmulas mágicas. En ese sentido, yo creo que nosotros debiésemos desarrollar lo que usted señaló como una tarea muy complicada, pero a mí me parece la esencial si es que queremos que este proceso sea auténtico y veraz: la descentralización administrativa. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la educación debiesen haber poderosos servicios públicos de educación que perfectamente pueden organizarse por provincia. En los casos en que en alguna comuna muy importante haya un gran sistema educacional, yo no estoy en contra de que pueda ser por una comuna importante o por grupos de comunas, pero así como es posible descentralizar el sistema de salud, yo siento que es posible descentralizar los servicios de educación y el conjunto de los servicios públicos. Yo creo que esa es una reforma administrativa de la mayor trascendencia para Chile, hacer un proceso de autonomizar los servicios públicos. De hecho, por ejemplo, los servicios de la vivienda y urbanismo, esos debiesen fortalecerse como entidades descentralizadas, como no solo como servicios públicos, sino que como servicios y empresas que prestan el servicio en el ámbito de la vivienda, que orientan y dirigen el proceso de regulación de la oferta de vivienda en las ciudades y en las regiones. Ahora, me parece que previa a una clara definición entre la autoridad de quien representa al presidente de la República y quien sea presidente del gobierno regional, yo estoy de acuerdo y comparto la idea que se pueda
elegir esa autoridad de manera directa, ¿no? O sea, yo creo que sí, un presidente de un gobierno regional, ¿no? Así como se han elegido los consejeros regionales, puede perfectamente elegirse un presidente del Consejo Regional. Ahora bien, quiero advertir que las regiones deben tener conciencia, sí, que todos estos procesos tienen dos caras, no solo cara, sino que también sello, porque en el momento en que se instale un presidente de la región metropolitana, esa autoridad en los hechos va a pasar a ser una de las autoridades más importantes del Estado de Chile, por el peso y la dimensión que tiene la región metropolitana. Ojo, ojo, porque a veces hay personas que solo ven que estos procesos tienen aspectos que se encaminan en una sola dirección, y no, estos procesos tienen múltiples efectos, ¿no? Pero yo creo que improvisar un federalismo en Chile no me parece que se justifique. El federalismo existió donde las naciones surgieron de esa manera, como fue la matriz en que esa nación se constituyó, que no fue la matriz con la cual se constituyó la nación chilena. Entonces yo creo que ojalá podamos tener un conjunto de recomendaciones que permitan desde ahora una transferencia de recursos y de atribuciones a las autoridades regionales en el contexto de un Estado regionalizado y descentralizado, no federal. Camilo, usted fue presidente del Senado cuando se generó el movimiento más importante de la región, que fue el movimiento Aysén. Sí, llegué presidente cuando estaba en desarrollo. Cuando estaba el proceso de desarrollo mismo. Y a mí me gustaría tener una lectura que usted hiciera desde la mirada desde lejos, por decirlo. Porque nosotros, como hemos estado aquí involucrados, tenemos nuestras propias miradas y seguramente va a pasar bastante tiempo para ponernos de acuerdo respecto de lo bueno, lo malo, que se alcanzó y que no se alcanzó. Sin embargo, cuando uno mira en perspectiva y en general uno habla con la gente señala, valora la movilización como tal, digamos, como elemento. Sin embargo, los resultados no los satisfacen. Fueron 40 días de una lucha muy fuerte, muy dolorosa también en muchos aspectos, y finalmente la gente dice, pero finalmente, ¿qué fue lo que se logró para eso? Desde esa perspectiva, desde la mirada también, desde el análisis más central, los movimientos sociales han surgido siempre, permanentemente, quizás hoy día tienen más mediatización, pero históricamente los movimientos sociales han estado, ¿no? Pero hoy día pareciera que la relevancia que le da la clase política a los movimientos sociales es más fuerte, quizás por lo mismo, ¿no? Por la presencia mediática que tienen. Pero yo no sé si existe ese encadenamiento respecto de los planteamientos de los movimientos sociales con el resolver político, por decirlo desde alguna mirada. Mire, yo puedo decirle que, bueno, yo asumí el 20 de marzo y el movimiento estaba en su momento más delicado. Sí. Recuerdo que el ministro del Interior, don Rodrigo Ginspeter, por encargo del presidente Piñera, me pasó a saludar al asumir yo la presidencia del Senado. Tomamos un café en la oficina de la presidencia del Senado en Valparaíso. Él tuvo la cortesía de ir a expresarme este saludo a la oficina de la presidencia del Senado, y eran días en que el choque con Carabineros en la noche había sido especialmente fuerte. Y bueno, el ministro Ginspeter había tenido un gesto de mucha cortesía al ir a expresarme su saludo. No era lo habitual, lo usual. Porque en Chile el poder ejecutivo es mucho más fuerte que el poder legislativo. Y yo le dije, ministro,
Yo le agradezco mucho su gesto y la cortesía que usted tiene al entregarme este saludo y por lo mismo le quisiera pedir un minuto de confianza. Y el ministro me dice, muy bien, me dice, yo le voy a dar démonos un minuto de confianza. Yo le digo, ministro, hay que dialogar en Aysén. Entonces el ministro me dice, sí, pero el gobierno no puede quedar como derrotado. Yo le dije, ministro, pero eso no importa ahora. Lo que importa ahora es abrir el diálogo. No hay que correr el riesgo de que hoy en la noche pueda haber una víctima fatal. Entonces, él me dijo, sí, me han planteado que lo recibe en la moneda. Yo le dije, ministro, yo tengo algunos años más que usted. He sido testigo de otros acontecimientos de nuestra historia. De la debilidad nadie se va a acordar. Lo que importa es abrir el diálogo ahora. Y se acabó el minuto de confianza. Hasta ahí llegó el minuto de confianza. Y me imagino yo que el ministro Hinspeter con otras autoridades habrán reflexionado. Y afortunadamente se abrió el diálogo. Recuerdo que yo conversé con la entonces alcaldesa Marisol Martínez, ¿no? Sí, no, sí, nos reunimos con usted y con los otros representantes de los otros partidos que eran de la comisión del yo, Senado. Desde la presidencia del Senado creo que colaboré. No quise tener una actitud sectaria. Invité a todos los jefes de los comités parlamentarios a que me acompañaran. No solo a la oposición, porque nosotros estábamos en la oposición. A todos. Todos participaron. Yo le pedí al senador Espina, que representaba Renovación Nacional. Me parece que el representante de la UDI no alcanzó a llegar porque estaba fuera de Santiago. Pero no recuerdo, pero en todo caso fueron invitados todos los comités, de gobierno y de oposición. Y el senador Espina estuvo, el senador Pizarro. El senador Pizarro, todos participamos. Con la mesa social. Con la mesa social, haciendo un gesto para que se pudiera abrir paso a ese diálogo que era tan indispensable en ese momento. Ahora bien, yo creo que el Estado de Chile es mezquino en el volumen de recursos que dedica a las regiones. Es mezquino. Por ejemplo, meses después, un día, fue el entonces subdere a hablar a Valparaíso sobre el tramo que se está haciendo de la carretera austral, el pedazo Gualañé-Chaitén. Y que sí, es un aporte significativo. Entonces él dijo, mire, este volumen de recursos estamos destinando. Y yo le dije, yo le agradezco a su secretario, yo no voy a desconocer que es importante el volumen de recursos. Pero la nueva línea del metro que se va a abrir en el sector alto de la capital es como 20 veces ese volumen de recursos. Ahora habló el propio expresidente Lagos, dice que hacer una línea paralela costaría $1.500 millones. Imagínense ustedes, $1.500 millones. O sea, yo creo que el punto clave, decisivo, determinante, es el volumen de la inversión pública y también privada en las regiones. Y si para eso el Estado debiese abrir ventanas tributarias, es decir, al que se instale en una región durante X años, le va a disminuir tanto, X cantidad, su contribución tributaria, eso vale la pena hacerlo. O sea, yo he estado desde Arica a Aysén en los últimos meses con mis libros y me interesa un diálogo con la comunidad de todo el país. Yo siento que si no hay de verdad porque uno puede hacer transferencia de recursos, pero ¿y si esa autoridad no tiene plata, qué va a hacer? Si no hay de verdad una transferencia decisiva de recursos, si no están en caja, se pueden buscar alternativas, como por ejemplo esa,
¿no? Ventajas tributarias, disminución de impuestos o una ventana por un par de años, ¿no? O sea, así como la gente es creativa y se encontraron soluciones a los desacuerdos que había en el tema de la reforma tributaria, ¿no? Bueno, yo entiendo que aquí debería plantearse un desafío en que efectivamente haya incentivos potentes para la inversión en la región. Por ejemplo, el tema de los especialistas en salud. El tema de los médicos especialistas en salud no se va a resolver nunca si no hay un cambio en la política de recursos humanos del Ministerio de Salud. Así como está esa política de recursos humanos, no se va a resolver de ninguna manera el problema de los especialistas. Porque el volumen de recursos que recibe un especialista en una zona densamente poblada a una región no tiene comparación. Entonces, los esfuerzos descentralizadores en el ámbito de las finanzas públicas hay que reconocer que son débiles. Y esa es la piedra del zapato. Hay que lograr movilizar una cantidad efectiva, notoria, palpable, tangible de recursos de las arcas fiscales que motiven y promuevan la inversión privada, de forma que el país se ha ido como que achicando, ¿no? Usted puede presenciar que la inversión está ubicada prácticamente entre las regiones mineras del extremo norte y luego entre el río Aconcagua y el Maule. Eso es un problema de país. Claramente. O sea, el país no puede, no se puede considerar un país así. No va a funcionar el país de esa manera. Entonces, yo de verdad creo que esto requiere más que de fórmulas reorganizacionales teóricas, que el bolsillo de la caja fiscal esté dispuesto a asumir un desafío de otras dimensiones en cuanto a la inversión en las regiones. Bueno, ya casi estamos finalizando, pero no le puedo dejar de consultar, don Camilo, algo que surgió ahí a nivel regional respecto a la posibilidad de que se dice que usted estaría pensando en postular al Senado por esta región. Sí, me dijeron esto ayer, pero nunca antes lo había escuchado ni pensado, así que me doy el beneficio de la pausa porque es un tema nuevo para mí. ¿No se lo han ofrecido? Ayer, después de la presentación del libro en Coyhaique, fuimos a comer con un grupo relativamente numeroso de amigos y compañeros y me dijeron, ya ahora usted tiene que ser candidato acá. No, le dije yo no, nunca me lo habían dicho, nunca lo había escuchado, así que no puedo dar ninguna respuesta porque es un tema que no estaba incluido en mi reflexión. ¿Y si se lo ofrecen? No, pues lo voy a pensar, pues no puedo asumir ninguna, no puedo dar una respuesta ahora, pues no, es un tema nuevo.